Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Tengo un minuto, me dijeron. Eso no es una demostración de poder precisamente. Me quedan 50 segundos. Bueno, escribí un libro sobre el poder y me demoré 10 años en lograr escribir algo, cuando puedo escribir libros en un mes, porque el poder es una cosa muy complicada y al mismo tiempo muy sencilla. Depende simplemente de la eficacia. Pero al mismo tiempo tiene que ver con la configuración, con la construcción de las posibilidades del quehacer del ser humano. Y eso tiene que ver no solamente con el poder, tiene que ver con la subjetividad, con la psicología, con la configuración de los grupos, con la configuración de las posibilidades de desarrollo de una vida. Esa es la historia que me interesa sobre el poder, y por eso El Padrino me parece tan fascinante como obra, porque tiene que ver con las personas. Y de alguna manera vivimos en una época en que el poder de las personas importa menos, o incluso está mal visto, que el poder del dinero y de los flujos de mercancías, que de alguna manera se lo atribuimos a personas, pero que de todas maneras, en rigor, esas atribuciones siempre se quedan cortas. Ya llevo 1 minuto 20. Esto no tiene arreglo, pero eso mismo es una buena excusa. Un abrazo a la República de las Letras de Antofagasta, el abrazo más grande del mundo, y ojalá que les haya gustado el libro. Si la virtud de las leyes de Newton radica en su capacidad de predicción, quizás las leyes de las que se trata este libro tengan una capacidad similar para predecir resultados derivados de la conducta. La virtud de las leyes del poder que se enunciarán es que son de utilidad para establecer los beneficios o las catástrofes en las que puede derivar un escenario de poder para quien cumpla o incumpla dichas leyes. Y esto vale para situaciones microsociales, relaciones laborales, momentos de seducción amorosa, relaciones entre estudiantes, y para el gran teatro político del mundo con sus fenómenos estructurales, las disputas de alta política y la alta diplomacia, las decisiones de grandes corporaciones, entre otras. Las 50 leyes del poder en El Padrino, un texto fundamental para el ejercicio de la política, para el ejercicio democratizador de las relaciones sociales, del ejercicio del poder. Es el texto que vamos a revisar hoy y que fue escrito por nuestro querido amigo fundador de esta república y de su república propia, y de varias repúblicas más que seguramente a partir de este libro se diseminarán por el mundo. Alberto Mayol Miranda, académico y sociólogo, nacido el 18 de mayo de 1976. Sí, 76. Se me olvida la fecha de nacimiento del Alberto. Bueno, me encuentro en este inicio del mes de febrero con mis queridos contertulios, Francisca Navarro, hermeneuta de la palabra en la definición del propio autor. Nota al pie, no está de cumpleaños el 18 de mayo, está de cumpleaños el 8 de julio. Oye, ¿quién está de cumpleaños el 18 de mayo? Dios mío. Fallé como fans. Y los queridos profesores Bernardo Cienfuegos. Hola. Y el profesor de historia y poderoso en las artes amatorias, Cristian Campos.
Ese es el poder del profe, el poder de la seducción. Sí. Oye, bueno, nos encontramos con este libro que, como dice el Alberto, a pesar de que él es un autor prolífico, hemos revisado varios de sus textos. En el transcurso de esta República de las Letras, revisamos El derrumbe del modelo, El Chile profundo, y el Big Bang, ¿cierto? Que fue el que escribió a propósito del estallido, y que son textos. El otro día había un Twitter re divertido cuando fue la cosa del Capitolio en Estados Unidos. Una galla decía, mañana Alberto Mayol escribe un libro, no sé qué, lo saca porque tiene esta tendencia para el estallido social, ¿cierto? En diciembre ya estaba lanzando su libro que explicaba las causas, el Big Bang, pero él nos cuenta, y nosotros somos testigos de aquello, que este es un texto muy, muy pensado. Yo siento que tiene mucho que ver con su propia experiencia, ¿cierto? Alberto es profundamente reconocido en los círculos intelectuales, lo que no significa que sea querido. Como él cita a Maquiavelo, él hace una cita en una de las leyes donde dice que es bueno ser amado y temido, pero es mejor ser temido, porque el poder lo tiene uno, y no ser amado, porque el poder lo tiene el otro. En este caso, nosotros no lo tememos, solo lo amamos. Pero yo creo que eso sí, porque a nosotros nos pasó como República, que somos amigos hace ya como 7 años del Alberto, y que previo al estallido social, donde él adquiere como toda esta connotación de que hicieron las personas que efectivamente había elaborado muy bien la tesis de la deslegitimización del ejercicio político, la gente como que igual nos hacía como que de repente nos hacía un poco bullying, ¿se acuerdan? Claro, pero lo que sí siempre ha sido respetado. Nos encontramos con este libro que tiene 3 partes. Primero, instrucciones para cruzar el infierno, ¿cierto? Que mi primera referencia fue La Divina Comedia, que es uno de los libros preferidos de Alberto, pero luego que lo leí, lo vinculé más bien con Un viaje por el infierno de Rimbaud, siendo él Arthur Rimbaud. Y luego una primera parte, que es una súper buena introducción a la novela El Padrino, que este es donde él se agencia para hacer este análisis, lo que él llama la Constitución Política del Padrino. Y luego tenemos una segunda parte con las 50 leyes del poder. Entonces, dicho esto, abrimos los fuegos. Tiene que empezar la Fran. Uy. Sí, bueno, en realidad este libro como que rompe un poco como la línea argumentativa que había tenido Alberto en los otros libros, porque principalmente todos como que se alineaban en el estudio del malestar, ¿ya? Que empieza obviamente con el derrumbe del modelo a propósito de la exposición que él hace en la ENADE, y se hace como el cierre de este círculo cuando ya efectivamente estalla todo, con el Big Bang, que es como básicamente se viene a comprobar la tesis que le había propuesto. Y ahí me hizo mucho sentido, porque como que este libro no encajaba un poco como dentro de esa línea, que claro, fue un trabajo en paralelo de los libros que él iba sacando como periódicamente, año a año, ya incluso en el 2011 Alberto sacó 2 libros. El libro es muy fácil de leer, ¿ya? Es rápido. Sí, yo creo que por lo menos para poder entender un poco el contexto o entender más bien de lo que se está hablando, hay que haber leído el libro por una parte o haber visto las películas, ¿ya? Yo no he visto ninguna de las películas del Padrino y leí El Padrino en un mal momento de mi vida, estaba como con muy bajo nivel de concentración, entonces, sí, porque me acuerdo que fue hace como 3 años, y me costó mucho como el tema de los personajes, ¿ya? Porque en realidad cuando yo leí El Padrino como que no me produjo nada, entonces no era un buen momento. Entonces sí, yo creo que el prerequisito para seguir al siguiente ramo es o el libro o las películas, ¿ya? Ideal si son ambos, porque sí hay mucha como referencia a las diferencias, o sea, hay mucha referencia como a las variaciones que puede haber entre uno y otro. ¿Ya? Tengo mis leyes favoritas, pero asumo que las vamos a leer más rápido. ¿Chicos? Sí. A mí me pasó que justamente
Es un libro que es muy literario y que también es muy, muy íntimo. Eso son dos cosas que yo creo que marcan mucho la lectura, porque es difícil encontrar este nivel de honestidad y de cercanía en libros que tratan temas que son de película, que tratan de cuestiones del poder. Acá hay mucho de política, también hay de filosofía, hay un montón de referencia a cuestiones, bueno, de la literatura en sí mismo. El estudio que hace de Maquiavelo es impresionante y lo hace de una manera tan sutil, tan suave, que uno lo entiende todo. Y eso no es común. Yo a priori, de verdad que me lo devoré, pero justamente me pasó algo, no sé si lo mismo que te pasó a ti en algún momento con otros libros de él, que lo leí tan entretenido, tan interesado, que de repente sentía que me faltaba tiempo para detenerme y meditar y reflexionar sobre las cosas que iba diciendo, porque justamente es tan entretenido, te va contextualizando tan bien con las películas, que yo he tenido la fortuna de ver las películas y haber leído el libro, eh, y de hecho me di la maña, por ejemplo, de recordar la escena del caballo, que en la primera parte te la deja muy marcada. Fui y coloqué la escena de la cabeza del caballo y busqué las imágenes donde salía este director de cine, donde no deja a Johnny ser el protagonista de la película, y bueno, y ahí arman todo un tema, justamente porque se siente distinto el libro. Es un libro que es muy profundo, que tiene un montón de elementos, pero la forma en que está escrito es tan amable que uno lo pasa a la rápida. Yo creo que este hay que leerlo 2 o 3 veces, por lo menos a mí parece, porque de verdad que tiene mucho, y es un estudio acerca del poder en distintos niveles. Maravilloso. Ahora sí, ponte tú, independiente de que esta segunda parte, donde ya se enumeran las leyes, está como agrupada en 4 secciones, perfectamente cada ley se puede leer de forma individual, o sea, uno puede abrir el libro y leer de repente la ley 37 y podéis después leer la 1 y tienen total sentido. Sí, yo creo que hay un esfuerzo por interpretar la realidad a partir de una teoría que nace de la ficción. Y eso es súper valorable, y solo es posible por alguien que le asigna enorme valor a la literatura, en realidad. Porque de alguna forma la literatura te permite comprender el mundo, la política y las conductas humanas. Y hay un esfuerzo ahí por salirse de los cánones que ofrecen las propias ciencias sociales, y él mismo de alguna forma lo dice en el texto, que en realidad siempre ha sido un poco la línea de Alberto Mayor, pero sin perder ese rigor metodológico. Hay un esfuerzo de sistematización, de hacer el vínculo entre la causa y el efecto, y de alguna forma, como les decía, Mayor se ha caracterizado un poco por cruzar ese río, del deber ser académico, de salirse un poco del paper, de la investigación, del congreso, del cónclave, y de ir mucho más allá, y de tomar, de sistematizar, de organizar y de convertir en leyes algo que es sumamente amorfo, que es sumamente complejo, pero a la vez simple, como es el poder. Oye, es muy interesante lo que dice Cristian. Yo también tenía un pequeño texto de su viaje por el infierno. Dice, un opus que enseña a construir el poder al que no lo tiene. Pero esto no es solo una historia sobre la mafia, no es solo una historia del crimen. Esto es una historia que enseña que el poder importa. Y es súper bonito, porque yo sé que tenemos que ir al tema de Bernardo, que eres nuestro Beatriz en el tiempo, pero sabes que hay uno de los autores preferidos del Alberto, que es Jorge Luis Borges, debe ser de las personas que nosotros conocemos que más entiende a Borges. Él tiene un cuento que se llama Pierre Menard, o la historia del Quijote, que trata de un autor que quiere escribir la historia del Quijote de la Mancha, pero en las mismas palabras que las escribió Cervantes. Entonces lo que hace es ponerse en la piel y empieza a vivir la vida de Miguel de Cervantes con el fin de escribir el Quijote. Y yo tengo la sensación de que también hay un paralelo entre este hermoso cuento de Borges y el ejercicio que hace acá el Alberto. Y él lo deja claro. A mí me gustó, una de las cosas que me encantó fue este vínculo que él hace entre la ficción y la importancia de leer desde la ficción, ¿cierto? Pero también está, y los que lo conocemos bien,
reconocíamos muchos de los pasajes que él contaba como pasajes de su propia vida. Yo eso lo encuentro fantástico. Oye, espérame ya, ahora sí, antes de ir al tema. Bueno, es porque Alberto viene rayando hace harto rato con el tema del poder, y claro, la tesis que él siempre sostuvo es que en general, así como la literatura, y en particular Maquiavelo, te enseñan a administrar el poder, pero lo que él ve en El Padrino es esta suerte de que te indican cómo construir el poder, porque es súper fácil desde la élite, cuando tú ya tienes el poder, aprender a administrarlo, pero lo más difícil, y ahí es un poco lo que sale en la última parte de la ley 51, que no es fácil, o no es llegar y entrar a la élite. ¿Ya? Ya. Como estoy hablando, voy a aprovechar de ir con mi tema. Bueno, elegí el tema por 3 razones. Principalmente porque sé que a este cantante Alberto le gusta mucho. Segundo, porque yo creo que a medida que va pasando el tiempo, en general las amistades tienden a decaer un poco, y yo creo que con Alberto nos hemos dado cuenta que eso no pasa, ¿ya? Él en general como que siempre nos ha apoyado infinitamente en cuantas ideas se nos pasa por la cabeza, ¿ya? Y bueno, eso va por el nombre del tema. Y tercero, porque el tema comienza diciendo: he visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. Así que vamos con Diango y Corazón Mágico. He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Sí,
se llaman leyes? Porque son leyes a la manera de Moisés, pero también a la manera de Newton. Hay pecadores que creen que se trata de una metáfora, de un ejercicio relativo, que son recomendaciones genéricas. Diré que no, son leyes. Y el que quiere incumplir la ley puede hacerlo, lo he hecho, pero sabrá también que puede padecer las consecuencias. Sí, son leyes para las que no existen abogados, debes saberlo. Ante el poder siempre estarás solo, arrojado al mundo, con la enorme probabilidad de que el poder se olvide de ti dejándote en un lugar hostil, o peor, que se recuerde de ti para esperar el siguiente callejón oscuro y clavar un cuchillo en tu espalda. El poder es el único veleidoso que siempre triunfa. No es poco. Las 50 leyes del poder en El Padrino, del sociólogo y académico Alberto Mayol, es el texto que revisamos esta noche en la República de las Letras de Antofagasta, en cuarentenado en fase 1, bueno, hay sectores de la ciudad en fase 5, pero en general en fase 1, y bueno, a partir diciendo, todavía en el viaje por el infierno, el fragmento que leía el Bernardo, nos contaba un poco por qué eran leyes, como decía también el Cristian en el bloque anterior, el Alberto se preocupó de sistematizar estas leyes, y tenemos entonces en esta segunda parte donde ya entramos a estas 50 leyes del poder, 50 leyes más, las 50 bis, donde él, ¿cierto?, las agrupa en decisiones y negociaciones, vicios y virtudes del gobernante, el poder es más grande que tú, y una cuestión que siempre nos decía el Alberto, una cuestión recurrente en él, el poder importa. A mí me pareció, antes de que vamos y le empezamos a picar ya cada uno a las leyes que le parecieron como más interesantes de comentar en este espacio que es relativamente breve, lo primero que tengo que decir es que yo me puse el año 1971 hubo un debate que fue televisado entre Noam Chomsky y mi marido muerto Michel Foucault, donde el tema era la justicia y la subjetividad del poder, y que curiosamente lo que hacían era un análisis del poder y cómo, ¿cierto?, cómo efectivamente, bueno, con todas estas teorías de micropolítica, que Foucault, yo conversé hoy día a la tarde con el Alberto y le decía porque me decía, bueno, o sea, que yo sentía que se acercaba mucho más a Foucault. Hay y estos dos importantes teóricos del poder del siglo XX, se ponían cada uno en un lugar distinto. Para Noam Chomsky, el poder era algo negativo, es decir, se aplicaba en virtud de un contrato social o de este orden que debe resguardarse en virtud de su legitimidad, ¿cierto?, a personas que habían suscrito un contrato, un poco la idea de Rousseau. Y la idea innovadora de Michel Foucault es que Michel Foucault ve más bien el poder como algo positivo, es decir, lo que dice Foucault es que el poder produce sujetos. No es que el poder se imponga sobre sujetos que ya están construidos, que existiría cierta naturaleza humana, sino que lo que hace es que a partir del poder, el poder es quien construye sujetos. Y ahí es cuando hace los estudios y hace todo el análisis de estos dispositivos que serían la cárcel, la escuela, los psiquiátricos, las fábricas, ¿cierto? Y dice que como en el ejercicio del poder nos construimos como sujetos. Yo encuentro que claramente el ejercicio de este libro es mostrarnos que justamente cómo a través de una verdadera democratización, si cada persona es capaz de darse cuenta de que hay ciertos poderes que ejerce desde la familia, que hay una ley, incluso parece que la ley esta que habla del ejercicio del poder de modo monolítico, lo vincula con este Vito Corleone y su ejercicio en el poder incluso del círculo más íntimo. Es un poco y desde ahí se hace súper importante esto de que el poder importa, porque lo que ha pasado en nuestra sociedad es que en virtud de sacarle cualquier rasgo de politicidad o de ideologización a la vida privada y también a la vida pública, lo que hace es que el poder haya quedado durante largo tiempo, ¿cierto?, radicado solamente en la élite, y no, ¿cierto?, que son quienes dictan las leyes, quienes crean el orden social, y la gente no tenga conciencia de que el poder, en definitiva, lo importante del poder. No hace, en todo el libro, no hace una definición del poder el Alberto. No existe ninguna definición de poder, que es lo mismo que dice Foucault. Foucault dice que el poder
uno no lo puede definir, sino que el poder se ejerce, más bien. A mí de eso me parece muy apasionante, porque esto es un verdadero guía de cómo en lo cotidiano uno hace ejercicios, pequeños ejercicios de poder. Sí, antes que se me vaya la idea, esa primera parte que leí el Bernardo, de alguna forma es un ejercicio de sinceramiento de Alberto Mayor, en el sentido de que hay una exposición ahí de un espacio íntimo, en el sentido de este tránsito que él hace de la reflexión académica a la acción política, y todas las vivencias que eso de alguna forma va generando, el vencer la timidez, los dolores de guata, y cómo estas leyes de alguna forma le permitieron y cruzar el infierno y salir vivo, o salir medianamente, digamos, parado de toda esa situación que él vivió. Pero ese ejercicio de sinceramiento también hace, digamos, que el poder sea empatizable. Y a partir, digamos, del escuchar en los podcasts de La Cosa Nostra, escuchar La República de las Letras y haber leído los libros, también nos hemos dado cuenta que Mayol ha realizado un montón de actividades fuera de las cuestiones académicas, que no sé por qué ha realizado cuestiones vinculadas a la ópera, que ha sido empleado bancario, que ha estado vinculado con el fútbol a partir de la quiebra de la U, que la presencia en los medios, que es lo más evidente, y esta aventura presidencial, que es quizás una de las cosas más reconocidas, pero siempre en esa lógica de los códigos, en el sentido de que estáis dentro, pero a la vez con otros códigos, o sea, de alguna forma no aceptar las leyes de los otros, que es una cuestión que también sale muy patente en el libro, y eso también queda plasmado súper bien en el texto. Sí, a mí me pasa justamente eso, que yo creo que lo más valorable de lo que plantea, sobre todo la primera parte, pero después se empieza a profundizar de una manera justamente muy sistemática, muy estructurada y muy bien ejemplificada, que eso lo hace muy amable, el hecho de que acá lo que más encontramos es perspectiva. Yo creo que es fundamental, porque justamente el Alberto... el Alberto es como la persona que consiguió meterse a la biblioteca de Babel. De hecho, yo leía las primeras partes y decía, oh, el desgracia, como que esta escribe así, lo odio, así lo odio, porque era una frase, una simple y miserable frase, pero que te marcaba todo el tenor de lo que era una página completa. Y de verdad que su potencia es otra. Y justamente uno podría decir, no, pero es que él es como sociólogo de profesión y 2 o 3 cosas más, y como tiene la perspectiva. No, esto es algo más. Hay esa perspectiva, esa capacidad de estar dentro, de poder observar y después dar un paso hacia atrás, porque finalmente eso es. O sea, ¿cuántas personas? Yo he leído un montón de análisis literarios por mi trabajo respecto a la obra de Puzo, al Padrino incluso, pero haberse metido a este nivel, en este sustrato, y haberse dado el tiempo de dar el paso atrás para ver toda la perspectiva de lo que implicaba una obra literaria, y además después vincularla con el trabajo que hizo con Coppola en el cine, no es menor. ¿Ya? Pero además se hace interesante en esta obra. Es un ensayo exquisito, la verdad, es súper rápido de leer, y además es muy metatextual. O sea, el Alberto lo que hace es darse maña, pero además hacer un recorrido. Yo siento que lo del Padrino, si bien es cierto, articula la obra, también es un pretexto con esta hipótesis que destacaba un poco la verificación de esta hipótesis que destacaba el profe, que está al principio, esto de cómo yo, a partir de la ficción, claro, ¿cierto? Es decir, del ejercicio literario, cómo yo articulo. Por ejemplo, hay un momento delicioso donde nombra el péndulo de Foucault, el libro de Humberto Eco, nombra Sábato, el Sobrero de Itum, Informe para Ciegos, que es uno de sus textos favoritos. Claro, se mete con Aristóteles, ¿cierto? Con Kant, y hace un ejercicio metatextual que yo siento que excede con mucho una obra magnífica como El Padrino, porque también va haciendo otras articulaciones. No es un tipo que se sienta. Ahora, eso habla de una capacidad cognitiva que nosotros sabemos que en
en el Alberto superior, ¿cierto? Y es reportante, pero también desde su profunda capacidad de lector. O sea, el Alberto no es que se haya puesto a leer mucha literatura, como él lo cuenta al principio, y nosotros lo sabemos. Incluso yo eché de menos, por ejemplo, a Kafka acá, que uno de sus... A Kafka, Borges, últimamente le había dado por el Martín Amis, que entonces como está su capacidad de lector omnívoro, y que él pesca todo esto y su análisis a partir básicamente de la literatura, y hay un valor que yo creo que va a tomar fuerza en la obra del Alberto, este texto. Oye, ¿pasamos a las leyes ya? Ya. Sí, pero primero tenemos que ir al tema, porque si no después nos ratan en la radio. Nos castigan. Bueno, y a propósito, ya que hablé yo, porque ya lo hice recién la Fran, yo no tengo razones tan profundas, tan primaverales para emitir respecto a Alberto, solamente mi profunda admiración. Pero sí debo decir que justamente me pasó exactamente esto que aparece en la ¿cómo se llama? En esta canción que yo voy a proponer ahora, que justamente todo a mí se me volvió descomunal. De verdad que tomándole un minuto de respiro, darme cuenta de todo lo que significa esto, o de que uno lo puede leer como siempre literatura, o puede tomarlo como algo mucho más potente. Uno no se da cuenta de todas las redes que se están tejiendo, de cómo funcionan muchas cosas. Se nos pasan por encima, y de verdad que es impresionante. A propósito de eso, nos vamos con Lucha de Gigantes de Nacha Pop. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar, y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad.
Ley número 12. Desconfía de los mediadores. Suelen tener un bando. Esta ley es simple. Todos sabemos que no existe la gente neutra. Eso no significa que toda persona en un rol de presunta neutralidad no intente serlo, pero sí significa que la probabilidad de lograrlo es muy baja y que bajo determinadas condiciones existe la opción de que el sujeto neutro esté con uno de los lados de la negociación. 50 leyes del poder en El Padrino de Alberto Mayol, esta noche en nuestra República de las Letras, y lo que yo acabo de leer es la ley número 12. Me gustaron todas las leyes y tengo el libro entero marcado. Pero ¿por qué me parece pertinente mencionar o traer a colación esta ley? Porque en un proceso como el que estamos viviendo, a puertas de una elección de constituyentes, donde hubo toda una discusión acerca de la participación de los independientes, yo solamente quiero dejar sentado que la independencia no existe, que incluso autodenominarse independiente te pone en un bando determinado del mapa o del escenario político, y que siempre es interesante ver quién está detrás de los discursos, quién está financiando las campañas, cuál es la ruta o la vida que ha tenido un determinado candidato que hoy se presenta a sí mismo como representante de la gente que estaría un poco al margen de los partidos políticos tradicionales, en consideración además a que los partidos están con un desprestigio y una deslegitimización total, que fue parte de una de las causas importantes del estallido. Entonces eso a mí me parece que es una ley interesante de aplicar. Oye, a mí hubieron 3 leyes que me marcaron como dentro de todas, y lo interesante es que estaban en 3 secciones diferentes. Todas hacen referencia, en particular o en general, al tema del silencio o de guardar ciertos secretos, ¿ya? Bueno, la primera era la ley número 4, que se llama las decisiones relevantes solo se discuten con quienes toman parte de la decisión. ¿Ya? Incluso yo creo que a muchos nos ha pasado en situaciones totalmente cotidianas que uno de repente dice, pero yo no me tengo que enterar de esto. Entonces, porque, y es algo que Alberto desarrolla después en la ley número 38, que cultiva el secreto y el poder que será estable, donde toma la sociedad de la transparencia de Byung-Chul Han. Y también que estaba relacionada, que es la ley número 22, y se llama, hay cosas que simplemente se hacen y luego se olvidan. Entonces, porque sí... En relación a los crímenes. Claro, porque nosotros vivimos en una sociedad donde todo se hace público, ¿ya? Incluso en una de esas 3 leyes, que si mal no recuerdo es la 22, cuenta esta anécdota de que en las reuniones de los partidos políticos como que se acuerdan secretos y son los mismos involucrados quienes llaman a la prensa para contarlos. Ya viendo así como, ahí de manera obviamente mucho más sofisticada, el Alberto dice, así como, o son tontos o son estúpidos, o sea, perdón, o son, no son tontos o son estúpidos, o son profundamente ingenuos en esto de creer que la prensa son sus aliados. Entonces, esas 3 cosas, y tomando en consideración la carencia como de secretos que hay en la vida pública y cotidiana, me parecieron totalmente interesantes. Ahora, ¿sabéis lo que es interesante? Sí, en el tema este del secreto, que efectivamente es un tema que desarrolla el Alberto en varias de sus leyes, es que, y que lo vincula con este texto que alguna vez lo hicimos hace un montón de tiempo, que se llama Lo de la transparencia, donde Byung-Chul Han habla de la sociedad transparente, que en realidad se transforma en una sociedad pornográfica, ¿cierto? Que no necesariamente ser transparente, porque uno de los elementos que cruzan el libro es que las leyes que rigen el ejercicio del poder no son las leyes que rigen la vida en comunidad. ¿Te fijas? Son otras leyes, es otro modo de actuar. Y en eso se vincula muy bien con El Padrino, también cuando habla de la cosa nostra, cuando dice, son nuestras razones, es nuestra moral, ¿cierto? Pero hay una cuestión interesante, porque si bien es cierto, se guardan
no se guardan los secretos que son importantes y filtran muchas cosas y parece esta cosa muy pornográfica, no sé, del concejal, hay un concejal actual, por ejemplo, que va y se ayuda en las ollas comunes y se saca fotos en las ollas comunes y eso es muy pornográfico, te fijas, porque dan ganas de ponerle, bueno, con tu deber no más cumple, eres un líder político, bueno, en fin. Pero por otra parte sí está esto con que yo partía, de que sí hay un ocultamiento de quien generalmente está detrás de los movimientos de los movimientos, ¿te fijas? O sea, porque ejercen muy bien el poder, porque al final uno no sabe. Y porque también es todo como esto misterioso, uno de repente dice sí, y también le da así como cierto gusto también, porque por ejemplo de repente pasa, o sea, siguiendo así como un ejemplo súper cotidiano, gente con la que uno perdió contacto hace 10 años, y la seguí en alguna red social y sabéis dónde vive, dónde trabaja, qué hace, qué come, qué desayuna, cuántas veces hace ejercicio en el día. De hecho, él pone el ejemplo de la comida en las redes sociales, pone el ejemplo de la cocina. En las redes sociales... El secreto de la abuela. Que ya no es secreto de la abuela. Claro, que ya no es secreto de la abuela. Sí, pero sí, es interesante, pero yo creo que ahí hay como una dualidad. Porque de pronto se releva, bueno, y hay una ley que habla de la eficacia y la eficiencia, ¿cierto? Y hay gente, claro, en el ejercicio del poder, lo que pasa es que hay que ver ahí, siempre es importante quién está ejerciendo el poder. O sea, ¿es este mediador que me está hablando a mí? ¿O es este otro que está detrás? Nosotros lo vemos, por ejemplo, sin ir más lejos, en el caso de la diputada por nuestra región, que es la Catalina Pérez. ¿Te fijas? O sea, ahí hay un discurso, ¿cierto? Y ella siempre está, no sé, mostrando así como que está cansada, está confinada, está esto. Y en realidad lo único interesante de la Catalina Pérez es que detrás de ella, en su discurso está hablando Giorgio Jackson. ¿Te fijas? Pero eso es algo que sí se oculta. Y no se oculta esto de como de la cotidianidad, que eso constituye esta pornografía que lo cita acá el Alberto. Y de hecho aparece eso muy notablemente, bueno, en otro contexto también, en la ley número 17, que dice, el culpable debe ser del tamaño del problema. Si no lo es, entonces no lo has encontrado. Y ahí explica cómo, en particular en parte en el libro, pero también en la película, sobre todo en la tercera, que se desprende un poco de lo que es la ópera prima de Puzo, pero que también participa en el guión, es que justamente hay una serie de redes donde en primera instancia aparece un sujeto que está enfrentando a nuestros protagonistas, o a Vito, o a Michael Corleone, pero poco a poco uno va dándose cuenta que hay 2 o 3 incluso más en el juego que están ocultos y que van moviendo los hilos para sus propios intereses. Y esta cuestión nos vamos dando cuenta que justamente funciona así, o sea, ¿quién está detrás de cierta figura que estuvo exintendente? ¿Quién está detrás de cierto sujeto que estuvo haciendo tal campaña, tal suma? Así funciona. Eso, para mí, uno de los elementos más destacables del texto y del todo el trabajo que han hecho, digamos, a través de los podcasts, de la Cosa Nostra, es el hecho de ir construyendo un universo simbólico de personajes. No sé, Fredo como el torpe, que no conoce sus limitaciones y que lo único que quiere es reconocimiento a toda costa, incluso traicionando a la familia. Ya, Piñera se ganó todos los Fredos, digamos. Todos los Fredos. Todos los Fredos. Lo que hicieron el Padrino Awards. Claro, o Sony como especial para la Pati Núñez, que se ganó el premio Vito Corleone. O Sony como este tipo brillante, pero que en realidad es súper impulsivo y reflexivo. Que es preso de sus pasiones. Claro. Que Michael, que es súper inteligente, pero que en realidad está perseguido por esta maldición de no poder salirse, perseguido por la traición. Y Vito, digamos, como el símbolo de este maestro que de alguna forma logra entender las ritualidades de que encierra el poder y como una especie casi de Dios, que tiene hay una aparición normativa ahí en el sentido de que de alguna forma delinea la frontera de lo que se debe hacer, digamos. Siempre es como una figura presente, que no aparece mucho, de hecho el mismo Mayor lo señala en el texto, no aparece en el libro, no aparece mucho en la película, pero está todo el rato como un poder simbólico, que es algo sumamente relevante dentro de las leyes del poder. Y así tenemos una cantidad de arquetipos de personajes, Soloso, Luca Brasi, que todos cumplen un rol específico. Pero es verdad eso, que en la Cosa Nostra han creado este universo simbólico
Bueno, lo hacía Macari en el día X toda la semana y tenía, digamos, el acribillado de la semana, tenía el Fredo de la semana y le funcionaba muy bien. Ya, oye, el Bernardo dice que hay que ir con tema. Cristian, tú o yo, porque podemos poner un tema nomás. Por favor. ¿Disparas tú o disparo yo? Ah. Ya, está bien, acepto. Oye, bueno, voy a ir con un tema de calcetinera. Durante mucho tiempo nosotros que siempre hemos seguido al Alberto, solamente para manifestarle nuestro profundo amor y porque somos súper calcetineros todos del Alberto, digámoslo. De hecho, este programa lo creó el Alberto, ha estado presente varias veces, partió él y por supuesto él con Prisionera de Salo Reyes. Prisionera de mi corazón, vivirás 100 años este amor, atada a mis besos, diciendo te quiero. Tú que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura, y yo que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento, yo que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy te quita el sueño, quien solo es tu dueño. Tú que en mis brazos te sientes segura, ¿es amor o cabe alguna duda? Un dulce veneno que corre en tu cuerpo, y tú que conmigo te sobra coraje, que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas, todas las cosas, y yo estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento, yo que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy el que te quita el sueño. Ley número 29. Quien perdona una traición siempre estará en peligro. El traidor siempre vuelve al lugar del crimen, pero no por rito o angustia, sino simplemente para traicionar de nuevo. La traición es un gran recurso que puede pagar muy bien. Sin embargo, los imprudentes recurren a ella sin pudor y sin reflexión, una y otra vez porque parece darles un poder especial. El que ha confiado parece un estúpido al lado de quien lo ha traicionado. Lo cierto es que el traidor no podrá escapar a las consecuencias de su propia acción. Perdonar su grave acción es un error porque si ni siquiera el mismo traidor quiere perdón, quizás ni siquiera lo soportaría. El favor de perdonar es tan grande que no puede ser devuelto. El traidor perdonado pierde el poder que ganó y pasa a ser un hombre avergonzado. El traidor que pide perdón no desea verdaderamente el salvataje de su alma. Quizás lo necesita, pero no lo desea. Solo acumulará fuerzas para volver a cometer la traición. 50 leyes del poder en El Padrino, libro editado y publicado hace un mes por Catalonia. Una vez más se repitió, por primera vez repitió... No, es el tercero que saca por Catalonia. Sacó el Big Bang. Y el del Frente Amplio. Y el del Frente Amplio. O sea, las tres últimas han sido Catalonia.
Oye, Bueno, para como es una pequeña mención nomás, que está lleno de referencias sutiles. Empieza el texto y a uno lo primero que se le viene a la cabeza es Lugar Común de Oscar Jani. Me gusta mucho esta ley porque de alguna forma rompe con esta tradición judío-cristiana de poner la otra mejilla, del hijo pródigo, y que en realidad en las leyes, digamos, de la mafia, lo más importante es la cohesión de la familia, y que simbolizan esto de la libertad. Incluso, digamos, castigando la traición si se trata de su cuñado, como en el caso de Michael con Carlo Rizzi, o de su hermano, como en el caso de Fredo. Y en ambos, digamos, Michael responde sin piedad a la traición. Porque en realidad cuando se decide jugar fuera de las leyes, o generar un poder propio, esta estructura no puede tener fracturas, tiene que ser monolítica. Y eso es una ley sumamente relevante. Oye, yo quería, como sé que nos quedan pocos minutos, pero a partir del tema del estallido social, ¿cierto? Que en este momento estamos en pandemia planetaria, entonces como que no, pero porque hay un fragmento en particular que me parece que ojalá el poder institucional tomase en cuenta, y que está en la ley número 41, donde dice desconfía de situaciones extrañas, ¿cierto? Cosa que hizo muy bien la primera dama de la Nación, Cecilia Morel, en aquel audio, ¿cierto? Que fue expuesto por todo, cuando yo decía, oye, se viene esto y lo alienígena, o sea, mira el concepto de alienígena, lo extraño, lo desconocido, como ella hacía un análisis que parece que con posterioridad la encerraron nomás en su pieza y nunca más. Pero mira qué lindo esto, porque dice, si hay gente dispuesta a morir por una causa, es porque esa causa es poderosa. Buscar morir es extraño, y morir por una causa lo es más aún, porque no es una decisión de retirarse del mundo, no es la tristeza, sino la épica lo que mueve su búsqueda, y todos queremos vivir la épica. A mí me parece súper interesante, bueno, lamentablemente no es mucho el tiempo que tenemos como para desarrollar todo, porque está muy bien articulado el libro, pero a mí me gusta mucho porque también hay una línea, que es la última parte, donde él habla del orden social, y también plantea, que es un tema que a mí me apasiona mucho, sobre todo en relación al tema del estallido, al tema de la prisión política de chicos y jóvenes, sobre todo en nuestra situación que me ha tocado acompañar en nuestra ciudad. Por ejemplo, él tiene tópicos como lo importante del orden es que aunque esté fuera de lo institucional, tiene que haber un orden. Y en ese sentido lo encontré súper vinculado al tiempo en que nosotros, al tiempo del estallido, previo a la pandemia, donde efectivamente parecía haber un caos y una ingobernabilidad, pero efectivamente los que participábamos de las manifestaciones, si bien es cierto, lo hacíamos al margen de la institucionalidad, había una institucionalidad dentro de la misma manifestación. Parecíamos desarticulados, pero sí estábamos articulados. Y de pronto, y en esta parte en particular los chicos que formaron parte de la primera línea, esta organización espontánea, que se forma de jóvenes en resguardo de la represión brutal que recibíamos de parte de la fuerza policial, había un orden, porque después cuando volvimos, el tiempo pequeñito que alcanzamos a marchar o a hacer manifestaciones, tú veías que ahí ya había caos, que es distinto de estar fuera del orden. ¿Te fijas? Porque aun cuando habíamos roto el orden social, que efectivamente el orden social se rompió, se generó una especie de... Habían códigos. O sea, los chicos sacaban a los saqueadores, habían cosas que ellos mismos cuidaban. ¿Te fijas? Y posterior a eso, ya con una primera línea muy reprimida, ahí ya tú veías el caos. Bueno, y el caos, en definitiva, da las causas del Alberto que lo hace muy bien, pero también es esa perspectiva de lectura, me parece que ojalá se haga desde esa mirada. Bueno, eso también sale un poco en la ley 45, que se llama Hasta lo ilegítimo debe ser institucional. Eso. Bueno, y Alberto lo ejemplifica con la infidelidad. Con la infidelidad que es claro, porque él lo ve, pero lo hace maravillosamente, que es el caso de Santi, que incluso cuando Santi fallece, él
y estando Vito Corleone siendo un gran defensor de la familia, un tipo que profesa una fe, pero él aún así cuida a la amante de Santi, y él acepta a la amante de Santi en la obra. Yo no he visto las películas, solamente me he leído el libro, es porque era la única amante, no estaba esta liberalidad que tenía Fredo. No, y la había comprado así como un edificio que estaba con seguridad privada. Claro, era parte de la familia. Pero hoy la manda a otra ciudad. No pueden cruzarse. ¿Para qué? Ambas, Cuidando. Una cuestión muy fea. Entonces la manda a vivir a otra ciudad bien pagada, con todo, pero no pueden cruzarse en la cotidianidad. Lucy se llama la amante de Santi, ¿cierto? Que sale maravillosamente en la primera parte, cuando en plena boda de la hermana se van por allí. No, una cuestión maravillosa. Ya, últimas consideraciones porque el Bernardo me está gritando. Yo solamente quiero hacer mención a la ley número 5, ¿ya? Que dice que si hay que elegir entre la eficacia y la eficiencia de una decisión, elige la eficacia. Y en realidad lo toma un poco en el segundo párrafo, ¿ya? Porque una de las grandes banderas del modelo neoliberal es que tanto las instituciones como las personas tienen que ser profundamente eficientes, ¿ya? Y por ejemplo, en una parte dice, muy probablemente la eficiencia es un valor de época, como si no mirásemos la naturaleza, nos preocupamos más de hacer gastando poco que de la importancia de lograr lo necesario. Un árbol produce miles de flores para producir cientos de frutos, de los cuales solo unas pocas decenas llegarán a ser apetitosos. Imagino una proporción así a punta de haber tenido durazneros en mi casa de niño. Nadie puede pararse frente al árbol, esto es lo importante, y decirle que es poco eficiente porque genera muchas flores que no llegan a ser frutos. Nuestra historia con Mayor. Es un poeta. ¿Es un poeta? Ah, no, él dice que no. Chicos, Cristian, ¿qué te pareció a ti? Sí, yo siento que... En general. Que en tiempos de banalización del concepto del poder, donde en realidad lo mismo señala, digamos, que vivimos de espaldas a Dios, y que de alguna forma se le ha visto el poder como algo negativo, hay aquí, digamos, un esfuerzo por ritualizar, por sacralizar la figura del poder, hasta con un dejo de nostalgia en el texto, digamos. La gran pregunta que me surge es si esta concepción del poder de alguna forma está muriendo, esta concepción más digamos, más vertical del poder está muriendo, porque hay autores que plantean eso y plantean el tema de las redes sociales, de la casa de vidrio, en fin, digamos, como la exposición absoluta, y por tanto esta concepción de lo secreto y toda esta figura que se construye acá se está perdiendo. Hay otros que lo plantean, digamos, una clave mucho más social, como el caso, no sé, pues, de Gabriel Salazar, en el sentido del poder popular constituyente. Entonces, es interesante ahí, digamos, estas visiones respecto del concepto del poder. Sí, yo para terminar solamente quería cerrar justamente con la primera ley, que muchas veces que se confunde con esto de ser resiliente, de buscar siempre alternativa, que se presta para todos los discursos y se utiliza bien y mal. Pero creo que justamente en esto del poder uno tendría que darle otra vuelta de tuerca. Y me gusta mucho la mirada que lo plantea el Alberto. La primera ley dice, todas las situaciones, condiciones y vicisitudes pueden ser una oportunidad. Y por ello, cada circunstancia y lugar debe ser estudiado en detalle. Muchas veces como cuando a uno le pasan cosas, uno dice, ya, bueno, ya sigamos para adelante. Así, para adelante, ya no, si está todo bien, pucha, las cosas pasan por algo. Pero se queda en eso, pues se queda en ese discurso así como, ya, buena onda, pucha, qué pena, pero sigamos. Pero no estudia el contexto, no ve las razones, no analiza el detalle, hace una vinculación con el tema del análisis o el estudio del territorio que plantea Sun Tzu en su obra. Y yo lo encontré notable, porque justamente te lleva a un espacio que uno no está acostumbrado, y en general te llevan a no acostumbrarte, a decir, bueno, si te pasó algo malo ya no importa, sigamos adelante, pero ni se estudian las causas, ni se analiza por qué esto en el general, porque hay otros que sí lo hacen, porque están programados para eso, porque siguieron más allá de los 12 juegos, como dicen los prisioneros, o sea, tienen otras herramientas, tienen otro espacio. En general a ti te dicen, escucha, te pasó algo malo, se te quemó en la casa, hubo un accidente,
lamentablemente la vida es así, ya, acéptalo, sigue adelante, no hay más que hacer. Es un muy buen e interesante mensaje. ¿Ani? No, eso, en realidad, yo creo que independiente, el Alberto podría escribir un bodrio de libros, nosotros igual lo amaríamos. Pero no, me gustó un poco el juego que hace con el poder, escribiendo este libro en paralelo, mientras desarrollaba toda la temática del malestar, ¿ya? Sí, resiento como haber carecido un poco del contexto tanto de la novela como de las películas. Yo creo que si hago eso y después vuelvo a leer el libro, va a tener mucho más sentido en algunas partes. Pero eso. Ya, yo quiero cerrar el programa con mi parte preferida del libro. La historia de mi vida es simple. Por muchos años el silencio fue mi leal compañero. Literalmente casi no hablaba, era tímido y reservado a la vez. Desde los 8 años asumí que sería académico. Veía edificios universitarios y lo sentía en mi casa. Leía muchísimo, incluso cosas que no entendía en lo más mínimo. Tomaba el metro desde mi casa a la periferia de la ciudad y gastaba mi poco dinero en librerías del centro de Santiago. No creo equivocarme si digo que nunca fui a una fiesta siendo adolescente. No tomé alcohol hasta los 25 años. No tenía habilidades sociales, y aunque ahora tengo pocas, la verdad es que he mejorado muchísimo. En pocas palabras, soy lo que se llama un nerd. Tiendo a creer que ese concepto no me abarca, pero no tengo alternativa. Es lo que me resume mejor. Debo decir, eso sí, que nunca fui muy obediente. Leía lo que me apetecía, no aceptaba una intromisión intelectual y me enfrentaba a los profesores cuando era el caso. Tenía una cierta dosis de rebeldía, pero nunca fui disruptivo. Cosa que no es cierta, porque como surge en escena, siento el chico rebelde de la nave. No lo olvidaremos, porque lo conocemos bien y lo amamos con el alma completa. Ya, muchas gracias por acompañarnos. El texto, fantástico, les va a servir, es una guía, es un poco de autoayuda, lo que sea, lo tenemos todo autografiado, el club de lectura completo lo tuve autografiado porque él tuvo la bondad de mandarnos autografiado a todos. A mí me parece que, bueno, a mí me encantó, yo solamente me había leído el libro, pero además soy gran fanática de La Cosa Nostra. Lo pueden encontrar además en nuestro nuevo emprendimiento con la Fran que se llama Noveno Reino. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Oh.